crecer es mi deber. A ver, dilo conmigo. Crecer es mi deber. Nosotros como iglesia te vamos a facilitar oportunidades para tu crecimiento espiritual, pero al fin del día tú eres responsable por tu propio crecimiento espiritual. Tú eres el único. Yo no me voy a parar delante de Dios y me va a pedir cuentas por tu crecimiento espiritual. No. Nosotros como iglesia te vamos a facilitar oportunidades. Tenemos clases de discipulado, tenemos servicios como este, tenemos grupos de crecimiento. Te facilitamos oportunidades para crecimiento espiritual, pero tú tienes que tomar ventaja de esas oportunidades, porque crecer es mi deber. Y a través de esta carta vamos a estar viendo diferentes aspectos de nuestro crecimiento espiritual, diferentes cosas que el Señor espera, exige de nosotros como sus discípulos. Y al comenzar la serie la semana pasada nos dimos cuenta que el apóstol Juan escribió esta carta a una comunidad de cristianos donde se había levantado, había surgido unas enseñanzas falsas que estaban causando división y confusión dentro de esa comunidad cristiana. Por lo tanto, Juan, el apóstol, uno de los discípulos de Jesús, escribe esta carta para corregir, para instruir, para exhortar a los creyentes que estaban leyendo su carta. Acompáñame en tu Biblia en Primera de Juan, el capítulo 2, y si no tienes una Biblia, nos puedes seguir en las pantallas de atrás. Mejor aún, baja la aplicación de Westover, ahí están todos los versículos que vamos a leer hoy, incluso unas notas adicionales y un espacio donde tú puedes escribir tus propias notas basadas sobre este sermón. Primera de Juan, el capítulo 2, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 6. Primera de Juan 1 al 6, vamos a leer esos versículos en secuencia y después regresamos para hablar de algunos principios que vemos aquí en estos versículos. Primera de Juan 2, del 1 al 6, lee de la siguiente manera: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Ahora, regresemos al versículo 1, porque en este pasaje hay diferentes cosas que escribe Juan. Algo que nos anima, nos da un consuelo increíble, pero también nos presenta un reto, un gran desafío, Juan, a través de este pasaje. Vamos a ver el versículo 1, porque realmente en esos versículos está algo que nos alienta. La verdad que sí, nos alienta. Fíjate que lo que dice el versículo 1: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Ahora, la intención de esta carta, ahí lo dice claramente: escribo esto para que no pequen. Está pidiendo que haya crecimiento espiritual en sus vidas y no está esperando una perfección. No, ninguno es perfecto, ninguno jamás será perfecto. No está pidiendo, no está buscando una perfección. Cuando él dice escribo para que no pequen, está diciendo lo siguiente: les doy instrucciones para que ya no sean dominados por una vida de pecado como antes lo eran, antes de venir a Jesús. Les escribo estas cosas para que no pequen, es decir, que ya no estén atrapados en las garras del pecado, que no los suelta. A eso se está refiriendo, no una perfección. Está exigiendo un crecimiento espiritual de ellos, pero a la vez está dando a conocer: seguimos siendo humanos. Ninguno es perfecto. Y aunque nos ha lavado la sangre del Señor Jesucristo, seguimos siendo humanos. Y por eso dice lo siguiente: pero si alguno peca. ¿Te das cuenta? Está diciendo, existe el potencial
En cada uno de nosotros, porque somos seres humanos, tenemos la naturaleza pecaminosa, y ese siendo el caso, existe la posibilidad y el potencial que cada uno de nosotros podemos pecar. Y fíjate lo que pasa cuando pecamos. Lo vemos incluso en la historia del primer pecado de la historia de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios, huyeron, corrieron cuando escucharon a Dios entrar al jardín. Y eso sucede aún hoy en día, que cuando uno peca, en su naturaleza humana la tendencia es esconderte de Dios, huir, tratar de ocultar tu pecado, tratar de ocultarte a ti mismo de Dios, porque tú sabes que has hecho algo para ofender a Dios. Es la tendencia, el instinto humano cuando uno peca es huir, alejarse de Dios, ya no venir a la iglesia porque he pecado. Existe un sentir de culpabilidad en uno cuando uno peca, y en cierto sentido debe existir, ¿verdad? Porque no queremos pecar. Pero fíjate lo que dice Juan: pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo, mira, en ese momento cuando caigas en el pecado, tu instinto te dice, corre, aléjate de Dios, pero no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien en el cielo sentado al lado de Dios, y cuando tú pecas, Él intercede por ti. ¿Qué significa eso? Él aboga a tu favor. Él dice, Padre, esa persona ha sido perdonada por mi sacrificio. Cuando uno peca, aunque la tendencia, el instinto humano es huir, hay que salir de aquí, vámonos. Juan nos está diciendo, no lo hagas. Incluso todo lo opuesto, acércate más a Dios, porque hay alguien en el cielo abogando por ti. Jesucristo, y fíjate cómo lo describe, Jesucristo el justo. Ahora, esto es importante, que él dice que es Jesucristo el justo, y vamos a regresar a eso en un segundito. Pero fíjate lo que dice el versículo 2. Él, hablando de Jesús, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Ahora, déjame decirte lo que significa eso. Y me voy a usar a mí mismo como ejemplo. Yo soy pecador. Yo fui pecador. Y siendo que yo he pecado, no una vez ni dos veces, sino que múltiples veces, yo he ofendido a Dios con mis pecados. Si me pusiera a contarles mis pecados, los ojos los van a tener así de grandes. El pastor, sí. Y siendo que yo he pecado, sabes que yo merezco el castigo, el juicio y la ira de Dios. De hecho, porque yo he pecado, yo estoy directamente en el fluir del castigo, el juicio y la ira de Dios, porque yo he pecado. Pero lo que dice Juan, esto es importante, porque dice, Él es el sacrificio. ¿Sabes lo que significa eso? Haz de cuenta que yo estaba directamente en el fluir de la justicia, la ira y la condenación y el castigo de Dios. Venía directamente contra mí, y justo a tiempo vino Jesús y como que me empujó, me hizo a un lado, y Él recibió todo el castigo que era mío. Él recibió toda la ira que era mía, porque yo fui el que pequé. Fue Jesucristo en su sacrificio que recibió todo el castigo de Dios sobre Él. Dice Juan, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él tomó mi lugar. Fue Él el que recibió lo que a mí me tocaba, lo que yo merecía. Fue Jesucristo el que lo recibió. Yo escuché a un pastor decir lo siguiente, esto me impactó. Dios trató a Jesús como si Jesús hubiera vivido como yo, y me trató a mí como si yo hubiera vivido como vivió Jesús.
Eso es impactante, saber que yo, siendo pecador, aún así Cristo no se esperó hasta que yo fuera suficientemente bueno. Cuando yo era pecador, cuando yo vivía en mi pecado, llegó Jesús, me hizo a un lado y dijo: yo acepto todo el castigo por ese vil pecador. Y dice Juan en el versículo 1, ¿se acuerdan? Les dije que iba a regresar Jesucristo el justo. Porque mira, algo que cada discípulo debería saber, esto es tan importante, incúlcate esto en la mente. Solo Jesús puede interceder por nosotros, porque solo Jesús pudo morir por nosotros. Dice, Él es nuestro intercesor, Jesucristo el justo. Mira, si tú vienes a mí después de haber pecado y me dices: pastor, intercede a Dios por mí. Claro, me acerco, comienzo a interceder, a abogar a tu favor. Pero Dios me ve y me dice: oye, pero si tú eres igual de pecador que Él. Tú eres igual, no igual, peor que ella. Y estás intercediendo por ella, estás abogando por él. Yo no puedo, no hay ningún ser humano en todo este mundo que pueda interceder al Padre a favor nuestro por el perdón de nuestros pecados. Nadie, ninguna sola persona. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Por eso dice Juan, Él intercede por nosotros. Jesucristo, el justo, el que nunca pecó, el que vivió una vida santa y perfecta, ahora está ahí sentado a la diestra del trono de Dios. Y cuando tú pecas, Jesús dice: Padre, desvía tu ira, porque yo ya recibí el castigo que le tocaba a esa persona. Esto es importante saber. Solo Jesús intercede por nosotros. Solo Jesús pudo morir por nosotros. Y esas son las buenas noticias, que aunque tú y yo pecamos, tenemos a un intercesor. Ese perfecto, ese sacrificio perfecto, Jesús, que dio su vida en tu lugar, el que recibió todo el castigo que te pertenecía a ti, que me pertenecía a mí. Jesús lo llevó. Y qué bonito sería que ahí terminara la historia. Yo creo que muchos cristianos, incluso muchas personas, desean que ahí terminara la historia. Yo aquí me quedo con el perdón de Dios, tranquilo, a gusto, sabiendo que Jesús se sacrificó por mí. Ese es el evangelio que a mí me encanta. Ahí termina todo. Ese es el tipo de cristianismo que yo quiero, pero no termina ahí. Ya nos dio ánimo y consuelo el apóstol Juan. Ahora viene el desafío y el reto. Fíjate lo que dice el versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma: lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, está totalmente bien, no pasa nada. No te preocupes, estás bien, tranquilo, sigue viviendo como te dé la gana. No es lo que dice Juan. Dice: el que afirma que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, al puro grano, es un mentiroso y no tiene la verdad. Fíjate bien, algo que cada discípulo debería hacer. Tienes que demostrar tu conocimiento a través de tu comportamiento. Si tú dices: yo conozco a Jesús, conozco el perdón de Jesús, Él me ha perdonado, Él tomó mi pecado. Si eso lo afirmas, entonces tu manera de vivir tiene que demostrar que tú has sido perdonado por Jesús. Y aquí es donde mucha gente no les gusta tanto este evangelio. Me encanta la parte donde dice: me perdonó mis pecados, soy amado por Dios. Es el amor de Dios en acción por mí. Me encanta esa parte, pero no me pidas nada. No pidas que cambie mi vida. Yo quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho. Quiero seguir hablando como siempre he hablado. Quiero seguir pensando como siempre he pensado. No me digas nada, no me pidas nada, no me exijas nada. Yo quiero seguir como siempre he vivido. Y ese no es el evangelio, eso no es la Biblia. Lo que la Biblia nos enseña es que si dices que has conocido a Dios, que has aceptado el perdón de Jesús y que tienes ese conocimiento de Dios, de que Él te ha perdonado, tiene que verse en tu vida un cambio marcado. Tienes que obedecer, dice Juan. Obedecemos sus mandamientos. Las enseñanzas de Jesús son evidentes en nuestras vidas.
Ya no eres la persona que antes eras. Ya no hablas como antes hablabas. Ahora cuando alguien te hace un daño, alguien te ofende, ¿sabes lo que haces? Antes tú sabes lo que hacías. Lo he visto en Facebook. Yo he visto lo que haces en Facebook cuando alguien te ha ofendido. Pero ahora ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Perdona. Es que cuando ya conoces a Dios y su perdón y cómo Él cambia tu vida, eso tiene que ser evidente en tu vida. Porque si no, dice Juan, eres un mentiroso. No tienes la verdad. Si estás afirmando una cosa pero viviendo algo diferente, eres un mentiroso y no tienes la verdad en tu vida. Nuestro conocimiento de Dios tiene que ser evidente a través de nuestro comportamiento. Tienes que demostrar: yo sé que Dios me ha perdonado, yo sé que Dios me ama, por lo tanto yo vivo de esta manera, siguiendo los mandamientos de Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque yo reconozco, estoy consciente del gran perdón que Él ha derramado sobre mi vida. Estoy consciente que Él me ha perdonado tantas cosas y tantas ofensas que ahora yo deseo vivir como Jesús vivió. Incluso es lo que sigue diciendo Juan un poquito adelante, el versículo 5. En cambio, es decir, no como esas personas mentirosas que gracias a Dios no vienen a esta iglesia, son los de la otra iglesia, ¿sí? En cambio, no como los mentirosos. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Me detengo ahí un momento, porque lo que Él está diciendo es esto: el amor de Dios se manifiesta, o sea, el hecho de que Dios te ha cambiado, ese amor se manifiesta en tu vida a través de tus acciones. La gente puede ver, puede palpar el amor de Dios en tu vida. Cuando te escuchan hablar, escuchan el amor de Dios. Cuando ven tu comportamiento, ven el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. No puedes leer la Biblia, ignorarla y seguir viviendo tu vida como te dé la gana. Si has leído la palabra de Dios, si has escuchado la palabra de Dios, tiene que verse un cambio en tu vida, y ese cambio se manifiesta en tu comportamiento hacia los demás. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. Nos va a dar la evidencia, nos va a dar la demuestra. ¿Cómo es que sabemos que estamos unidos a Jesús, que estamos unidos a Dios? El versículo 6 nos da la respuesta, y aquí está: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él. Más claro no se puede decir. Ahora quiero explicar algunas cosas de ahí. Donde dice debe vivir como Él vivió, esa palabra debe no es una sugerencia, no es algo que uno dice: oye, debes hacer esto, sería bueno que hicieras esto. No, de lo que está hablando es de una obligación. O sea, yo lo podría decir de esta manera: el que afirma que permanece en Él, esto es lo que le debe a Dios: vivir como Él vivió. Es un deber, no es una sugerencia, no es sería bueno que, no, está diciendo, esa palabra en su idioma original significa una obligación. El que afirma que permanece en Él, su obligación es vivir como Él vivió. Y con esto llego a la idea principal de todo este mensaje, a lo que yo creo la idea principal de este pasaje, de este mensaje. Yo creo que está ahí en el versículo 6, y yo lo resumo de esta manera: tu deuda con Dios es vivir como vivió Jesús. Muchos no quieren pensar: yo tengo deuda con Dios, estoy endeudado con Dios. Pero fíjate, si regresamos al versículo 1, vemos que Jesús dio su vida por nosotros, el sacrificio perfecto por nosotros. Pero en cambio, lo que Dios espera de nosotros es que vivamos como vivió Jesús.
Ese es el trato que Dios tiene con nosotros. Y por eso digo, muchos solamente quieren esa primera porción del trato. Quiero el amor y el perdón de Dios, pero lo demás lo dejo a un lado. Pero está diciendo Juan, este es tu deber, esta es tu obligación, siendo que has sido recipiente del perdón de Jesús, siendo que tú has beneficiado de ese sacrificio del justo. Ahora tu parte es, tu obligación es vivir como Él vivió. Esa palabra vivir y vivió, si no lo sabías, el Nuevo Testamento, esta porción de la Biblia fue escrita en griego clásico. Y literalmente la palabra que se usa ahí, que se traduce a vivir, la palabra es caminar. Eso es. Pudiéramos traducir este versículo de esta manera: el que dice permanecer en Él debe caminar como Él caminó. Ahora, el concepto y la idea es vivir, imitarlo a Él, pero la palabra literal es caminar. Cuando leí eso, se me vino a la mente una ocasión cuando estábamos creo que en nuestra casa, ya no muy bien me acuerdo de la ocasión, pero estábamos ahí nada más, mi familia, mi esposa, mis 2 hijas, ahí estábamos. Y ya sabes que con los dispositivos pues todo el mundo anda tomando fotos, sacando video y etcétera. Y yo estaba haciendo algo, ya ni me acuerdo qué, pero mi esposa sacó su teléfono y comenzó a grabar un video, ¿sí? Yo no me di cuenta. Ya después nos enseñó el video y a mí me grabó de espaldas. O sea, yo iba caminando y me grabó de espaldas, yo sin darme cuenta, ¿no? Yo creo me estaba checando, es lo que me imagino yo. Pero cuando vi el video, yo vi a un hombre caminando. Era yo. Vi a un hombre caminando. Y por un minisegundo yo pensé que era mi papá. O sea, yo he visto a mi papá caminar toda su vida, ¿verdad? Yo conozco cómo él camina. Bueno, no camina así, pero yo sé cómo camina mi papá. Y por un minisegundo, cuando yo me vi a mí mismo, yo pensé que era mi papá que iba caminando. Y reaccioné y dije, soy yo. Pero me di cuenta en ese momento, wow, yo camino como mi papá. No siempre, pero en ese momento yo estaba caminando como mi papá y me confundí. Y creo que lo que Juan está diciendo es lo siguiente: el que permanece en Él, cuando alguien te ve caminar, debe confundirse y decir, ¿es Jesús? Ah, caray, yo pensé que era Jesús. Tanto así nos tenemos que parecer a Jesús, que cuando hablamos uno dice, ese suena como Jesús. Cuando ven tu actitud dicen, esa mujer tiene la actitud que yo leo que Jesús tenía. Cuando ellos ven tu interacción con otras personas, que por un minisegundo se confundan y digan, yo pensé que era el mismo Jesús que iba por ahí. No estoy diciendo que nosotros somos mini dioses, no, para nada, pero debemos parecernos tanto a Jesús. Es lo que dice Juan, el que afirma que permanece en Él. Yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. Entonces sí, demuéstralo. Que aún en tu manera de caminar, que la gente vea, ese es discípulo de Jesús, ella es seguidora de Jesús. Lo puedo notar, la forma en que habla, la forma en que piensa. No se ríe a los mismos chistes que nosotros nos reímos, no dice las mismas cosas que nosotros decimos. Es una persona honesta, íntegra. Nosotros nos estamos robando cosas del trabajo, pero ella no, pero él no. Caray, se parece mucho a Jesús. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y regreso a esto: tu deuda con Dios es vivir como vivió Jesús. Nos perdonó todos nuestros pecados, nos ha perdonado. Y ahora, ¿qué es lo que pide de nosotros? Vive como vivió Jesús.